Sobre lo que sucede en la frontera colombo-venezolana, concretamente en el estado Apure, hay muchas interrogantes y pareciera que la escasísima información oficial no puede responder, explicar qué es lo que está sucediendo. Vamos a conversar sobre estos hechos realmente lamentables para nuestra Fuerza Armada con Rocío San Miguel, ampliamente conocedora del mundo militar y directora de Control Ciudadano. Gracias por estos minutos. Gracias, Vanessa, por la entrevista, muy amable. Gracias, Rocío. ¿Qué está sucediendo con base en la información que usted maneja, al menos? Bueno, es poco lo que se sabe realmente en términos generales respecto al conflicto armado que se está sucediendo en el Alto Apure, porque especialmente no se conoce un parte de guerra oficial con información de bajas propias, bajas del enemigo, material decomisado y detenidos. Esto es lo que suele ocurrir en un conflicto armado. Además, suele ocurrir en un conflicto armado que estos partes de guerra son diarios, cosa que no ha ocurrido en el caso venezolano. Estamos asistiendo claramente a un mecanismo de desinformación, porque hay también una actuación deliberada para desinformar y, por supuesto, más que opacidad, está orientado a tratar de tapar lo que allí está ocurriendo. Sabemos que empezaron los ¿Taparlo hechos. por qué, Rocío? ¿Por qué, qué se quiere tapar? Tengo la impresión que esto fue planificado en sus inicios como un ataque que se esperaba exitoso. Debemos recordar que las operaciones inician el 21 de marzo con un bombardeo de los K-8 de la aviación militar bolivariana. Se esperaba que este ablandamiento hubiese permitido ingresar a los comandos, batallones del ejército, eventualmente infantería de marina, y que rápidamente se resolvería el problema. Esto se ha ido de las manos. Llevamos ya más de un mes en conflicto armado, 21 bajas de efectivos militares venezolanos reconocidas por el Ministerio de la Defensa. Se especula, podrían existir más. Y la desinformación y el ocultamiento sin duda es porque ha salido mal el resultado esperado. En qué consistía la operación, Rocío? Con base en la información que usted maneja, a la que tiene acceso, ¿era nuestra Fuerza Armada, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, son soldados de nuestro país? ¿Combatiendo a quiénes? Eso nunca estuvo muy claro en las palabras del Ministerio de la Defensa. Es Claro. decir, hemos visto una derivación en las expresiones del ministro que dan cuenta de ataque proveniente de la oligarquía colombiana, ataque estructurado desde el imperio, grupos al margen de la ley. Es decir, ha habido toda una serie de adjetivos que ha empleado el ministro de la Defensa que son además interesantes, porque en el último comunicado se atreve a señalar que son grupos irregulares colombianos. Por fin nos estamos acercando a la identificación del enemigo, y eso es muy importante, Vanessa, porque si no identificamos el enemigo en una guerra, vamos a errar en los medios a emplear y vamos a errar en la estrategia y, por supuesto, en los resultados. ¿Contra quién entonces se están enfrentando los soldados venezolanos en Apure? ¿Contra paramilitares, contra guerrilleros, contra exguerrilleros? ¿Esos grupos irregulares qué son? ¿O son otras cosas, no? Claramente, sí, claramente se trata de grupos guerrilleros. Se ha señalado que es el 10º frente de la FARC, una suerte de disidencia de la FARC, pero se especula también, podría tratarse de factores del ELN. Hay que corroborar porque hay mucho ruido. A mí me gusta inclusive advertir que probablemente contra lo que se está enfrentando la Fuerza Armada Nacional es ya con una guerrilla binacional. Es decir, una guerrilla colombiana que está formada por la disidencia de la FARC, pero ya también tiene captados actores locales por el tiempo que se le ha permitido operar en la zona. Y cuando se habla de una guerrilla binacional es mucho más perverso, Claro. porque hay mayor conocimiento del territorio, hay Hay una base números de social. cooperantes, hay una base social, y es mucho más complejo en sus impactos
en sus impactos de la guerra sobre la población civil. Es la manera más ruda de efectos colaterales sobre la población civil. Ahora, si fuese el escenario de una guerrilla binacional, ¿cuál debería ser el comportamiento? ¿Cuál debería ser la actuación de la Fuerza Armada? Porque pareciera que se están enfrentando a unos métodos cruentos para los cuales no estaban preparados, no era lo que esperaban, como usted lo planteaba, Rocío. Para mí queda de relieve que el famoso método táctico de resistencia revolucionaria, que es la palabra que ha empleado insistentemente el CEOPAN a los fines de preparar militarmente a los efectivos militares para la defensa de la integridad territorial, ha fracasado. Es decir, ese método táctico de resistencia revolucionaria ha demostrado ser la nada. Venezuela cuenta con poderosos sistemas de armas que ha adquirido especialmente en el periodo del 2005 al 2012, sofisticados sistemas de armas que además están acompañados de una asesoría permanente de sus proveedores, me refiero a China, Rusia, y que deberían ser eficientes en el terreno. El problema es que parece estar existiendo fallas en la planificación militar, en el liderazgo y en la conducción de la guerra. Claro. A mí no me gusta decir que los muchachos que asesinaron estaban mal preparados, porque creo que es muy injusto, primero con la muerte de estos efectivos y también con sus familiares. De acuerdo. Suele ocurrir que estas muertes, cuando no se dota del entrenamiento adecuado a estas personas, pero también del reforzamiento debido ante lo complicado del terreno, ocurren este tipo de masacres. Porque además no hemos dudado en calificar que lo que está ocurriendo en contra de la Fuerza Armada Nacional, el modo en el que están perdiendo la vida los soldados, que es necesario la utilización de necropsia para identificarlo, está claramente indicándonos que se trata de una masacre al que están siendo sometidos los efectivos militares venezolanos por parte de esta guerrilla binacional. Entonces podríamos hablar, esos son los términos que usted usaría, Rocío, una masacre de los soldados venezolanos por parte de una guerrilla binacional. Eso es lo que al día de hoy usted diría que está ocurriendo en Apure. Es correcto, porque además ha transcurrido más de un mes y no conocemos la identificación de los mandos contra los cuales se combate, no conocemos los partes de las bajas dadas a la guerrilla. Es decir, estamos en un punto en el que la Fuerza Armada Nacional no presenta al país claramente contra quiénes estamos combatiendo y quiénes son sus mandos. Y unos mandos capaces además de dirigir un pie de fuerza que está cometiendo crímenes de guerra. Allí ha habido claramente muertes a traición y se están empleando medios prohibidos en territorio venezolano, como son las minas antipersonales, entre otros métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles otros citaría usted, Rocío, además del uso de minas antipersonas, que no lo sabíamos que estaban allí? Claramente allí hay métodos que son pérfidos, que son la muerte a traición. Es decir, cuando se supone que quedan a la deriva unos soldados sin apoyo en la retaguardia y estos pueden rendirse, deben ser tomados como prisioneros de guerra, no asesinados a traición, como evidentemente ocurrió este fin de semana pasado con el deceso que se sepa hasta ahora de 9 efectivos de la Fuerza Armada Nacional que claramente fueron masacrados. La muerte a traición está prohibida incluso en el derecho de la guerra y las personas tienen que ser capturadas y tratadas como prisioneros de guerra si es el caso. Ahora, Rocío, usted nos habla de 21 bajas, o sea, 21 oficiales, soldados venezolanos asesinados en estas operaciones. Esa no es la cifra que ha dado el Ministerio de la Defensa, los distintos voceros. Hay, digamos, una suerte de lista inicial. No nos olvidemos que al inicio de las operaciones, en la primera semana, hubo varios decesos, posteriormente otros, pero alrededor de esa cifra debe estar la reconocida por el Ministerio de la Defensa. Nosotros creemos que hay más, porque además en una oposición militar tienen que contarse las bajas que no son propias. Claro. Es decir, un mando responsable, un mando sujeto al derecho internacional o al derecho de la guerra,
no solamente de rendir cuentas al país, sino también a la comunidad internacional, producto de los acuerdos que ha suscrito en esta materia. Y Claro. Venezuela tiene un andamiaje muy sólido en estos tratados. Y todo esto no parece estar siendo considerado por el Estado Mayor Conjunto que está dirigiendo las operaciones en el terreno. Ahora, Rocío, obviamente que se podría pensar en una situación como la de Nicaragua, salvando las distancias y que la situación geopolítica es otra, pero Nicaragua y la revolución sandinista en ese momento, no hablamos del presente, y en lo que se convirtió en la contra, lo que se conoció como la contra nicaragüense. Es una hipótesis de conflicto que valdría la pena pensarla más allá del conflicto interno que tenemos, es decir, sin perderlo de vista. Yo creo que lo que está ocurriendo en el terreno, simplificadamente, por supuesto que caben todas las variables de análisis y todas las hipótesis, porque no tenemos información suficiente y es importante ampliar la visión para el análisis correspondiente. Creo que de lo que se trata es de un conflicto localizado con combatientes en el terreno que no están claramente siendo identificados por la Fuerza Armada Nacional y que estos combatientes tienen capacidad de realizar operaciones sostenidas y concertadas en las que claramente no se está respetando las normas del derecho de la guerra. Eso es lo que sabemos ahora. Claro. Incluso tenemos confusión del tipo de guerrilla claramente que está operando, si es un frente décimo, si hay factores asociados, porque ha ocurrido una explosión de grupos Sí. a todo lo largo de la frontera colombo-venezolano que han perdido la identidad tradicional, que se han mimetizado, que han hecho pactos, que han hecho negocios, que han incorporado Claro. ingredientes, y eso tiene que ser visto con mucho cuidado, porque el peligro de esto es que se extienda en el tiempo, que se extienda en el territorio y que se profundice en su ferocidad. Contra nuestra Fuerza Armada. Contra nuestra Fuerza Armada y la integridad territorial y las principales víctimas de los conflictos, los civiles. Eso sería el mayor peligro que está sobre el terreno. Rocío, ¿qué quiere esa guerrilla binacional? ¿Es control Quiere, de rutas de droga? ¿Es control de territorio para qué? ¿Cuál es la hipótesis que la, usted manejaría el día de hoy? yo creo que la más importante de las hipótesis es el control del territorio. El alto Apure, el Apure medio, ya el Apure bajo y parte del estado Amazonas, en esa lengüeta que hay allí alrededor de Puerto Ayacucho, limítrofe con Puerto Carreño, etcétera, se ha convertido en un área estratégica del tráfico internacional de drogas y del tráfico internacional de minerales. Hay suficientes indicios que gran parte del mineral estratégico que es explotado ilegalmente en Venezuela tiene como punto de salida cada vez más Colombia. Sí, sí. Y se están escogiendo los pasos más expeditos que se dan en la zona. De manera que esto es un punto vital y estratégico para quien lo controla en términos de ganancias provenientes de tráficos ilegales. He mencionado solamente 2 tráficos, pero hay otros tráficos asociados suficientemente rentables para darle aún más valor a la zona, como es el tráfico de personas, tráfico de combustible e incluso tráfico de alimentos. Control territorial por dinero, por rutas de actividades ilegales, eso sí estaría claro. Por economía ilegal, exactamente. Economía Entonces, ilegal. ¿qué es importante en los pasos fronterizos? Identificar los puntos más sensibles, Claro. identificar el tipo de economías ilegales que están operando, pero identificar también a los factores que lideran esa economía ilegal. Hay un trabajo que presentamos a principios del año pasado en el que advertíamos la peligrosidad de que cuerpos, efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, estuvieran cada vez más participando en las economías ilegales. Ojo, no estoy diciendo la Fuerza Armada Nacional, sino individuos, funcionarios, porque es dramático el aumento de los tráficos que solamente con la aquiescencia, la aceptación de cuerpos de seguridad y la colaboración
puede darse esta espiral de crecimiento como ha ocurrido alrededor de la frontera venezolana. Ahora, Rocío, no es un secreto para nadie que hay un conflicto con el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es un conflicto interno y externo. Hay quien lidere realmente las acciones que como nación, como república, se deberían emprender en la zona. Si hay una discusión sobre la legitimidad de Nicolás Maduro, que es el comandante en jefe. Yo te respondo de otra manera. Yo creo que Duque y Maduro tienen en sus manos en este momento y en pocas horas cambiar el curso de los resultados del conflicto. Si hay acuerdo entre Duque y Maduro para que haya cooperación entre sus Fuerzas Armadas, vamos a ver un cambio inmediato en los resultados del conflicto. Ahí lo dejo. Es decir, hace falta gallardía de estos dos individuos para dejar atrás narrativas confrontacionales que no conducen a nada y dar un paso adelante, sobre todo para preservar la vida de los soldados venezolanos. Yo creo que el momento impone gallardía para buscar una cooperación militar que en el 2015 estuvo sobre la mesa. No podemos olvidar que tenemos ya Sí, 5 años de cierres de fronteras y 2 años de ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, pero en el 2015 los ministros de la defensa de ambos países estaban de acuerdo en retomar la cooperación militar. Y hacia allí debemos propender, claro. porque se trata de afectar la vida de 5 millones de personas que están de lado y lado de frontera. Y impone gallardía la preservación de la vida, la preservación de la integridad territorial de ambos países, el que existan acuerdos en este momento entre Venezuela y Colombia. Le correspondería, por lo que usted plantea, Rocío, por encima de todo el debate que lo conocemos y cada quien tiene una posición sobre eso, que Maduro le toque la puerta a Duque para que las Sin Fuerzas duda, Armadas cooperen. sin duda, se están muriendo soldados venezolanos. Si quiere ejercer un liderazgo positivo sobre la Fuerza Armada Nacional, Maduro, que se atribuye la comandancia en jefe de la misma, debería tener la gallardía de dar ese paso. De buscar a Duque. Ahora, Naciones Unidas, la Asamblea Nacional, nos referimos a la Asamblea Nacional del año 2015, la Comisión Delegada ha planteado que la ONU apoye. Correspondería a la ONU, debería venir. ¿Qué podría hacer la ONU, Rocío? El 26 de marzo, más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Colombia y de Venezuela emitimos un comunicado pidiendo la designación de un enviado especial para el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Por cierto, este comunicado tuvo muy buena acogida en muchos espacios diplomáticos, en muchos espacios políticos, y se colocó en la mesa de la Secretaría General de Naciones Unidas. Sin duda, la Secretaría General de Naciones Unidas tiene un papel que jugar en este sentido. Ojalá el secretario general entienda el momento y logre tener la decisión de hacerlo lo más pronto posible y no demasiado tarde, porque ya están agotados muchos de los mecanismos regionales que pudieran coadyuvar en la solución de este problema. No vemos a la OEA por su naturaleza política y Claro. declarativa buscando mecanismos para solucionar la crisis. Podría pensarse en algún mecanismo como contadora, no lo descarto, de países que pudieran cooperar para restablecer la cooperación entre Colombia y Venezuela, porque es que aquí el fondo de esto es que hay que buscar un mecanismo de diálogo y cooperación entre Colombia y Venezuela. No podemos Claro. seguir dando la espalda a esta realidad. Vamos a estar inexorablemente unidos por una línea fronteriza donde hay un cúmulo de fronteras que califican ya de conflicto armado. Entonces aquí el llamado es sin duda al secretario general de Naciones Unidas para que designe un enviado especial para el conflicto entre Colombia y Venezuela. Las características de un enviado especial le permitirían actuar claramente sobre aspectos operacionales Por que ejemplo, significarían también, ¿qué bueno, podría ser allí ese lo, enviado especial, Rocío? en primer lugar buscar recursos para el desplazamiento forzado de más de 6.000 personas que se encuentran en este momento pasando todo tipo de sufrimientos en Arauquita. En segundo lugar, establecer mesas de cooperación militar
entre ambos países que por lo menos permitan el intercambio de información para ser certeros o más certeros en las operaciones militares en el terreno. Restablecer mismos supletorios para los derechos civiles de colombianos que están en Venezuela y de venezolanos que están en Colombia, que no pueden ni siquiera emitir documentos básicos. Establecer, sin duda, puntos claves de la reapertura de los pasos formales. Mientras exista el cierre de fronteras, van a proliferar los pasos informales, y los pasos informales están controlados por las mafias y por las economías ilegales. Estamos colocando en bandeja de plata en manos de delincuentes a personas que cruzan la frontera incluso para ser asesinadas. Un enviado especial puede acordar que de los 7 pasos regulares se vayan habiendo progresivamente algunos con la fluidez y las garantías para ambos países de una operatividad eficaz. Es decir, hay todo un andamiaje de situaciones que pueden cambiar la vida, repito, de más de 5 millones de personas alrededor de la frontera, pero probablemente hasta de, me atrevo a decir, 10 millones de colombianos y venezolanos que se encuentran entre ambos países. Esto tiene que hacerse con la prontitud del caso, sobre todo para evitar que el conflicto armado se extienda. Ese es el gran peligro. Cuando usted habla de extensión del conflicto, ¿qué podría suceder, por ejemplo, Rocío? El problema es que estamos viendo focos de la presencia de la guerrilla a lo interno del territorio nacional. Ya dentro. Es decir, ya no solamente estamos hablando de la presencia de la guerrilla en el municipio de Jesús María Semprún, donde sabemos tienen actuación permanente en el estado Zulia. Ya no estamos hablando de guerrilla en el estado Táchira ni en el estado Apure. Estamos hablando de presencia de guerrilla claramente en los estados Amazonas y en el estado Bolívar, probablemente con ramificaciones en el estado Guárico. Cuando vemos esto en proporciones geográficas, estamos hablando de un espacio territorial que puede llegar a significar el 50% del territorio nacional. Es decir, no es que lo abarque en su amplitud, pero que tienen capacidad de operar ya en muchos estados con un entrenamiento probado en guerra durante 60 años, con elementos logísticos y muy sofisticados de información, con soporte económico que les están brindando los tráficos que se están realizando. Es decir, estamos viendo unas estructuras armadas que van a crecer muy rápidamente en el tiempo y que van inexorablemente a entrar en una etapa de conflicto entre ellas. Cuando vemos lecciones aprendidas de otros países donde se producen tráficos ilegales, lo primero en lo que degenera esto es en el choque armado entre los distintos grupos que intervienen en esos tráficos. Eso lo hemos aprendido de Asia, lo hemos aprendido de Europa Oriental y lo hemos aprendido de Centroamérica. Entonces aquí estaríamos asistiendo aceleradamente a la repercusión cada vez más de conflictos armados localizados a todo lo largo y ancho de la frontera por el control de espacios territoriales alrededor de estas economías ilegales. Para estas economías ilegales. Ahora, Rocío, se ha especulado sobre la presencia rusa o asesoría rusa. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Qué implicaciones puede tener la presencia rusa en esta zona de conflicto? La información está sobre la mesa. Vladimir Padrino López, en un viaje que hizo a Moscú hace 2 años, reconoció claramente que Venezuela contaría con la asesoría rusa. Esto no es nada nuevo. Es decir, cuando un país se convierte en proveedor de importantes sistemas de armas, como lo es Rusia para Venezuela, es nuestro más importante proveedor de grandes sistemas de armas, seguido por China, seguido por Bielorrusia en su momento, y en general 14 países que vendieron grandes sistemas de armas a Venezuela en el periodo comprendido entre el 2005 y 2012, es natural que presten su asesoría y presten su acompañamiento. Ocurrió en el pasado con proveedores de armas. ¿Dónde están los límites de esta cooperación y de esta asistencia? Por supuesto, en el terreno. La Constitución es muy clara. La Constitución dice que para la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Bueno, si esto está ocurriendo, el poder controla la Asamblea Nacional, podría emitir la orden correspondiente. Por supuesto, esto
tiene unas connotaciones Lo políticas de sabemos. envergadura. Yo no dudo que la asesoría de los aliados estratégicos de Miraflores, que claramente quedan identificados en términos militares en estos momentos con poder de decisión, Rusia y Cuba, están en el terreno en este momento asesorando las operaciones que se están dando en Apure. Por cierto, con muy dramáticos resultados y con enormes reveses. Por lo que usted dice, no ha funcionado la estrategia, por lo que nos comentaba al principio. Muchos factores están allí concernidos. Rocío, le preguntaríamos también, ya que usted habla de que nuestros soldados están siendo masacrados, ¿pueden negarse a ir? Sabemos que es un Sí, tema claro. polémico, pero pueden decir, yo no voy a ir a que me maten allí, y no porque sea cobarde o valiente, sino porque ni siquiera está claro qué está ocurriendo. Sí, claro, eso ha ocurrido en la historia de muchos conflictos armados. Por supuesto que es un tema muy complejo, puede comportar insubordinación militar y puede Claro. comportar delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, pero es una realidad que está allí. Puede ocurrir que los soldados se nieguen a ir por no contar con el apoyo de la retaguardia necesario, por no contar con un liderazgo claro que tome decisiones firmes sobre lo que está ocurriendo en el terreno. Suele ocurrir que los mandos políticos planifican la guerra a kilómetros de donde estas ocurren, con una frialdad y una impasividad que desmoraliza a las Fuerzas Armadas en el terreno. Cuidado si esto no está pasando en este momento. Cuidado si no se está viendo con mucha frialdad lo que está ocurriendo en el Alto Apure contra soldados venezolanos desde las mesas de planificación de Miraflores y del Fuerte Tíbuno. Cuidado con ello porque esto generaría un revés muy importante para la situación moral de la Fuerza Armada Nacional, que además se encuentra en el medio de una profunda crisis Claro. en todos los órdenes, de seguridad social, de asistencia sanitaria, de bajos salarios y de una compleja situación política interna país que los afecta. No son extraterrestres, pero que inmersos en este caudal de problemas, con uno añadido de esta envergadura, podría significar sin duda en algún momento un punto de quiebre. Rocío, en algún momento las FARC estuvieron allí y se las acusa de la presunta comisión también de una masacre contra civiles. ¿Estuvieron realmente? Es decir, ¿qué ocurrió allí? ¿La FARC estuvo y se retiró o forma parte de lo que no sabemos? Pero hay unos civiles asesinados. De lo que sabemos es que asistieron a los pocos días del inicio de los bombardeos. Hay documentada información oficial del envío de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana al lugar de los hechos. Hay testimoniales de familiares y víctimas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de estos efectivos. Lo que no sabemos a este momento es si ya salieron del sitio. Lo lamentable de esta situación es que es una mala combinación de esto que ha venido a llamarse entre Unión Cívico-Militar Policial. Las Fuerzas de Acciones Especiales y la Policía Nacional Bolivariana no son unas Fuerzas Armadas bien recibidas dentro de la Fuerza Armada Nacional. Hay suficientes batallones de comandos especiales, de comandos caribes, batallones de infantería de marina en la zona que pueden cumplir su función sin necesidad de mezclar además a este cuerpo armado que ha sido señalado suficientemente tanto por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos como por los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Creo que es una variable a este cóctel muy peligrosa que debería evitarse en la planificación de la operación militar que se está adelantando en Apurímac. Rocío, entendemos que lo que usted propone para cerrar la conversación es que la idea es parar el conflicto, no permitir Sin duda. que siga escalando, más allá de entrar en si están preparados nuestros soldados para combatir a una guerrilla o no, aunque ya usted lo comentaba al Así. principio, pareciera que no estábamos preparados según esa hipótesis de conflicto.
Bueno, hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. La Fuerza Armada Nacional estuvo distraída muchos años en asuntos que no le competen. Estuvo dedicada a realizar tareas de desarrollo nacional, un desarrollo nacional que en muchos casos significaba comprar alimentos en el exterior, manejar divisas y colocarlas al servicio de los ciudadanos. Eso no son funciones de la Fuerza Armada Nacional. Crecer exponencialmente con la creación de más de 30 empresas militares que todas condujeron al fracaso en sus gestiones. Es decir, estamos hablando de 20 años de un proyecto que ocupó a las Fuerzas Armadas en funciones que no le son propias, pero además en funciones en contra de un enemigo interno. No podemos olvidar el crecimiento del pie de fuerza de unidades, por ejemplo, de la Guardia Nacional Bolivariana para reprimir con todo el gasto que esto comporta. Allí tenemos las protestas del 2012, del 2014 y del 2017, en los cuales fueron asesinados venezolanos en manos de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, hemos tenido una Fuerza Armada que se ha ocupado para vigilar al enemigo interno, para vigilar a sus propios compañeros, y de pronto le estalla en la cara un conflicto armado real, una guerra real que no está dando los resultados esperados. Repito, no hay que decir que los soldados no están preparados. Cuando ocurren estos decesos es porque el liderazgo y la conducción de la Fuerza Armada Nacional está errando en sus responsabilidades. Por otra parte, creo que la única manera de cambiar el curso de los acontecimientos en pocas horas significa la gallardía de establecer nuevamente la cooperación militar entre Colombia y Venezuela, buscar cooperación militar entre ambos países para que comiencen a producirse resultados positivos en contra de la guerrilla. Rocío, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus opiniones y sus criterios en este momento. Muchísimas gracias. Por encima de las diferencias, lo que siempre decimos, son soldados venezolanos que están allí, que están, correcto, como usted lo ha reivindicado, con todas las la Fuerza Armada Nacional es necesaria para el país y debemos siempre velar y solidarizarnos con la integridad personal de sus soldados. Eso es ser venezolano. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por estos minutos. Gracias.